Bienvenida, bienvenido a Mujeres con Tema en su tercera temporada. Este es un espacio de conversación donde vas a conocer a mujeres que a mis ojos están siendo protagonistas de su vida, están comprometidas con vivir alineadas a su propósito, con todo lo que eso implica, y lideran iniciativas y proyectos que generan un impacto positivo, aportando de esa manera al mundo de una manera súper concreta y muchas veces simple. Soy Valentina Orrego Larraín, socióloga, mentora y coach, especialista en liderazgo, poder personal y colaboración. Acompaño principalmente a mujeres a entrenar habilidades para la vida y cultivar redes que en conjunto les permitan vivir esa vida que quieren y concretar sus sueños y proyectos, integrando a la vez todas las áreas de su vida, todos sus intereses con armonía. A través de mi empresa, Veo Más, trabajamos con organizaciones potenciando el empoderamiento y el liderazgo en las mujeres y también incorporando la perspectiva de género a todo nivel. Mujeres con Tema es mi forma de contribuir a la difusión de mujeres que son referentes y que nos muestran que tú y yo podemos vivir esa vida que queremos y a la vez impactar en el mundo. Me emociona muchísimo que nos escuches y que te hagas parte de este espacio, donde vas a conocer a mujeres que me inspiran y que espero que desde aquí te inspiren a ti también, a tomar acción y a dar un nuevo paso hacia esa vida que quieres y hacia un mundo mejor. Mujeres con Tema es una invitación a transformarnos en agentes de impacto positivo para contribuir cada uno en la construcción de un mundo equitativo, más humano y sostenible, desde la vereda en que te encuentres y desde cualquiera sea tu causa, creando a la vez una vida personal plena, expansiva, realizada y de mucho disfrute y bienestar. Bienvenida, bienvenido a este nuevo capítulo de Mujeres con Tema. Hola, hola. Bueno, en esta nueva conversación estoy muy contenta de presentarte a María de Marcos desde España. Déjame que te cuente un poquitito de María. María nació en Segovia, vivió muchos años en Holanda y aunque ya hace varios años que volvió a España, nunca regresó del todo. Como ella dice, me considero una fronteriza entre el arte y la empresa, la creatividad y la rentabilidad, la expresión individual y la revulsión que lo singular trae al grupo y a las categorías profesionales. Le vamos a hacer un doble clic y le vamos a preguntar sobre eso. Es música e historiadora del arte de formación. Ha trabajado en gestión cultural, educación superior artística y durante 20 años ha sido profesora de técnica Alexander. Es también coach ejecutiva para artistas, profesionales, creativos y CEOs, con un gran olfato para reconocer el talento, comunicar, usar la voz y cambiar trayectorias. Con María nos conocemos en diversos frentes, como colegas, compañeras y también siendo ella mi mentora en lo que fue la semilla de un importante cambio de trayectoria para mí. Muy bienvenida, querida, y gracias por estar aquí en Mujeres con Temas. Hola, Vale. Estoy muy contenta de poder acompañarte y también de haber visto las semillas desplegarse de ambas dos, ¿eh? Ha sido muy bonito vernos a la distancia. Con María Sí, no nos conocemos presencialmente, no hemos tenido todavía la oportunidad, todavía digo, eh, todavía. y ha sido muy bonito como yo tengo muchas experiencias de esto de poder cultivar un vínculo profundo, significativo, solo a través de este espacio virtual, que es un súper regalo. Así que muy bienvenida, querida. Vamos de lleno con la primera Ya, pregunta. En este dale. podcast tenemos algunas tradiciones. Uy. Eh, y vamos a partir con una de ellas, donde yo te voy a invitar a que nos cuentes de ti desde un lugar diferente al que solemos hacerlo. No desde Ujú. tus credenciales, que yo un poco ya algo conté de eso. Y para eso te quiero invitar a que pienses en un objeto, cualquier objeto, que hable de ti o tenga que ver contigo. Y desde ahí nos cuentes quién es o cómo es María de Marcos. Uy. Pues mira, si ahora mismo tuviera que salir de mi casa corriendo, emergencia, creo que hay una única cosa que me llevaría. Y es un libro pequeñito, A5,
que de hecho es un diario escrito por mi abuelo. Este diario son las memorias de su vida del año 1913 al 1996, aunque él vivió un poco más, y está cargado de significado de memoria, de raíces, de historia, de la suya, del país, de la mía y de temperamento también. Así que si tuviera que describirme, pues diría todas estas cosas. Una persona que volvió de Holanda buscando sus raíces, no tanto en las personas como en el paisaje. Es un libro cargado de paisajes y de historias de España, pues de casi todo el siglo XX. Una persona que le gusta la historia, me gusta volver a los inicios para entender cómo pasan las cosas y poder mirar hacia adelante. Y después recogería el carácter de mi abuelo, que fue una persona que en un contexto difícil y con pocos medios realmente tuvo la visión de saber hacer su propia vida con lo que tenía. Y creo que esto para mí ha dejado una impronta enorme en cómo soy, en cómo me acerco a las personas, en cómo me acerco a las circunstancias, siempre con un espíritu bastante curioso y de iniciar. Mm. Qué bonita manera de presentarte. Y quiero decir que Qué bonita eh, pregunta. desde donde yo te conozco, em, claro, esto de la historia me hizo mucho sentido, porque con María no se puede ir directo al futuro. Con María se requiere pausa y se requiere mirar atrás y conectar. Entonces me hace mucho, mucho sentido. Muchas gracias por compartirte desde ahí. Em, Tu trayectoria te ha llevado por distintos recovecos. Muy Eh, distintos. y hoy tienes un paraguas, por usar una analogía, que se llama Singulares. Cuéntanos de qué se trata Singulares. Pues mira, Singulares es un proyecto singular para una persona singular que no encaja fácilmente en una caja. Es decir, Singulares en primer lugar nace para mí y para hacer sentido de toda esa trayectoria que cuando la describes desde fuera parece un tanto aleatoria, como desestructurada, como si fuera un poco random, ¿no? Y ahora vas por aquí, y ahora vas por allá, en cosas que en apariencia no guardan una relación una con otra. Y a mí me ha llevado estos últimos 2 años una indagación bien profunda a mis raíces y a mi historia para entender cuál es el hilo conductor entre todas estas cosas. Antes has hecho así un guiño y hago, ahora antes de volver a singulares, no sé si tú has intentado alguna vez desde aquí, desde un panorama bastante con muchas caras y muy multipotencial, intentar encontrar tu nicho profesional en una plataforma como LinkedIn. Te quieres morir, ¿vale? Entonces, a raíz de esto y de pensar en vosotros, en las personas junto a las que he trabajado, con las que he trabajado y con las que mantengo relación de muchas maneras diferentes, y este verano una amiga me preguntó, dice, pero entonces estas personas cómo son? Y le dije, joder, pues singulares. Y en ese momento se hizo un silencio, nos miramos las dos. Ella me estaba justamente ayudando también a dar forma a este proyecto y dijimos, pues este va a tener que ser el nombre, ¿no? Me quedé tan sobrecogida que vuelvo a hacerle una pausa. Entonces, Singulares es un proyecto que recoge toda esa trayectoria, que al final es una trayectoria enfocada en acompañar a personas para ayudarlas o acompañarlas. Más que ayudarlas es, yo me defino como un sparring creativo, codo a codo, ponernos a desarrollar, a impulsar a la persona, al proyecto y a los equipos en las industrias creativas. Este es el paraguas de Singulares. Tiene una parte que es para con otros y luego otra parte que es de creatividad propia, es decir, que yo hago porque yo quiero, no porque me lo pidan, que se llama La Fuga. Y la fuga vi que era de suscripción. ¿Es suscripción de pago? ¿Es suscripción a secas? ¿Cómo es? Porque eso La me parece Fuga es una un manera proyecto. muy interesante para conectar contigo, para quienes nos están Sí, escuchando. La Fuga es un proyecto que es una suscripción de pago.
parte de todo lo que he hecho este año, y si quieres de esto hablamos más adelante en la conversación, es también una revisión, y aquí meto una cuña, amigas, a la cantidad de trabajo que como mujeres en especial hacemos sin que sea de pago, cuando en realidad estamos ya muy curtidas en la vida y ofrecemos valor pues desde que abrimos la boca a veces. Y es una reivindicación, realmente. Totalmente, totalmente. Vamos a, bueno, yo te cuento que cuando publiquemos cuando aparezca ahora la entrevista, salen todas tus señas, sale tu página web, tu Instagram, LinkedIn, cosa que cualquiera pueda luego conectar contigo, seguirte la pista, suscribirse a la fuga, etcétera. Voy a dar un poquito de contexto a lo que te voy a preguntar a continuación. Yo tengo la impresión de que culturalmente se nos ha instalado la creencia de que ser o hacer un aporte al mundo está reservado para quienes inventaron la pólvora, o inventan una vacuna, o Ujú. dedican su vida a alimentar a los niños pobres de África, ¿sí? Como, o hacen una gran innovación que cambia la vida de cientos de miles de personas. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que todas las personas tenemos ese poder y tenemos la posibilidad de ser, yo en cuanto a lo que soy y mi tránsito por el mundo puede ser un aporte al mundo, y todo lo que haga yo también puede hacer un aporte al mundo, haga lo que yo haga, me dedique a lo que me dedique, viva en el lugar en el que viva, etcétera. Desde ahí te quiero preguntar, María, ¿de qué manera o en qué sentido tú eres y tú haces un aporte al mundo con tu trabajo, con cómo vives? Pues mira, te lo voy a llevar un paso más allá en la depuración. Yo creo que todos hacemos un aporte al mundo meramente por ser. Y aquí hago una pausa porque en mi trabajo, que hay una parte de observar las dinámicas que se crean alrededor, entre las personas, dentro de las personas, fuera, cuando tú paras a observar esto, realmente ves lo que sucede en torno a una persona sin que esa persona muchas veces tenga ni que abrir la boca. El espacio que es capaz de crear y contener y después de hacer en su hacer cotidiano, en cómo está en su casa, en cómo la atiende, en cómo sale a la calle, en cómo se relaciona con las personas, bueno, no sé, con el panadero, con el frutero. Todo esto va dejando una huella de quién es esa persona y cuando nos paramos a pensar cuál es el valor que traemos a la conversación, a veces es en esos gestos, en esas cosas que pasan inadvertidas donde realmente puedes descubrir cuál es el valor que tú aportas o qué es lo que tú pones en movimiento. Si yo tengo que pensar acerca del mío, pues diría que soy una persona que tengo mucha apertura para ver, a veces demasiada incluso, para ver lo que está pasando alrededor, pero sigo bastante mi propia trayectoria y en ese seguir mi trayectoria, sin proponérmelo, acabo siendo a veces provocación y a veces inspiración para que otros hagan lo mismo. Y esto, por Oye, ejemplo, lo he visto mucho en mi propia familia, como cambios de vida, ¿no? Hábitos en casa, por ejemplo, a la hora de cómo manejas el agua, cómo ahorras, cómo cierras el grifo, qué comes, qué compras, dónde compras. Pues al principio había como una cosa, pero tú vas a comer ecológico de verdad todo o vas a comprar la carne de Fran, pero no sé, vale mucho más que la que compras en la carnicería y seguir haciendo e ir viendo cómo al cabo de los años no hay un nexo directo, pero sí hay un cuestionamiento que se ha abierto y ellos, bueno, van tomando sus decisiones, sus modos de vida. Y esto es muy bonito, ¿no? Ver, y a mí me pasa lo mismo con ellos en otra dirección y con otras cosas. Y de eso, la verdad es que me siento pues en paz y agradecida de observarlo, ver cómo, de algún modo diría, se despierta la individualidad en los otros. mm, qué loco, porque tú decís se despierta la individualidad y yo pienso al tiro
em, como que se hace real en nosotros. O sea, en Claro, esto que ponemos en movimiento, que tiene que ver como con esto de que somos seres interdependientes. Todo lo que tú hagas incide en mí de alguna manera, ¿sí? Como claro. desde la lógica del efecto mariposa, que probablemente muchos habrán visto esos documentales, esos videos que muestran cómo una mariposa que aletea en una parte del mundo puede aportar a un tsunami en otra parte del mundo. Bueno, a nivel de los seres humanos pasa exactamente lo mismo. Em, y me encantó cómo asociaste la idea de impacto con poner en movimiento. Como Ah, que sí. Mm, me hace mucho sentido y me lo quedo como para copy-paste, como para mi propia narrativa. En verdad que cuando impactamos es eso, somos parte de un movimiento, ¿sí? Y mm, ponemos en movimiento, y para poner un movimiento no tenemos que ser necesariamente quien lo lidere, lo inventó, eh, a veces solamente mi contribución, cerrar el grifo. mm. Listo, con eso ya estoy generando un impacto. Me, 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 Sí. Singulares lleva un apellido, que es el movimiento creador. Y a veces juego con el movimiento creador o con la fuerza creadora, que es algo que tenemos cada uno en nosotros y que activamos en otros, pues, pues por nuestra mera presencia, por ser. Cuando estamos conectados. Si no estamos conectados, también activamos cosas, pero a veces lo que activamos es un efecto boomerang, como decía una vez una persona junto a la que trabajé, que efectivamente pues también genera un movimiento, pero es más random, más caótico. Y luego está Bonito, la bonito, cualidad del bonito movimiento. detalle. Ahí hay la conexión y un poco de conciencia también. Claro. Yo creo que la conexión tiene mucho que ver con conciencia, con verme, con ver, con conectar contigo, que estás conmigo ahora. Y ese, en el mundo en el que vivimos, es un desafío. Un desafío diario, digo, ¿sí? Como lo más fácil es desconectarnos, Ujú. como con vamos a mover un poquito la conversación y te quiero llevar hacia cómo te ves a ti, sí, cómo te ves o qué crees de ti. Entonces tengo una primera pregunta, vamos a ir como ahí como picoteando. ¿Tú te consideras una mujer empoderada? Uf. Compleja pregunta. Para algunas cosas sí, para otras no. Y esto creo que tiene que ver con algo que me pasa a mí, pero que también observo en mis amigas y en mi generación. Iba a decir, hay como una doble cara, pero es que probablemente tenga mucho más que dos caras. Empoderada es una palabra, es curioso. Bueno, aquí puedo empezar a hablar y hablar de muchas cosas, o sea que me paras, ¿vale? Para mí es una palabra con la que en principio nunca he resonado, no, no nunca, no he resonado mucho. Es como empoderar, empoderar porque alguien me da el poder de fuera, porque a mí me falta poder, pero creo que también hay una cuestión de llegar a cierto momento en la vida y cierto cúmulo de experiencias en el cual te das cuenta de que cosas que cuando eras joven creías que no pasaba, ¿sabes? Que esto ya es cosa del pasado, pues te las empiezas a encontrar así en la cara, una detrás de otra. Y ahí te cuestionas muchas cosas, de ti misma, de la sociedad, de qué te has comprado. A veces tengo amigas con las que hablamos de esto, ¿no? ¿Qué te has comprado? ¿Qué historia nos vendieron de pequeñas y qué nos compramos y qué creemos que hemos estado viviendo? Y ahora te das cuenta en ciertas situaciones que dices, wow, qué retroceso. En otras, wow, qué avance. O sea que para mí es una respuesta que digo, pues eso, para algunas cosas sí, para otras necesito el recordatorio de mis iguales, de mis hermanas, ¿sabes? De las que están en otro punto y a veces ahí creo que el espejo que nos sostenemos unas a otras es muy valioso y el recordatorio. Mm. Ahí un poco escuchándote, lo que te escuché y quiero chequearlo contigo es, ¿para ti el empoderamiento es algo que viene de afuera? Un poco No, para mí o sea, el sentirme en mi poder personal es algo que al final es una conquista interior, pero sí que creo que
el recordatorio externo, el ejemplo, la pregunta, el hacerte parar, a decir, espera un momento, ¿vas a decir eso? ¿Vas a hacer esto? Cuéntame más, ¿no? Y pararte a reflexionar y a romper automatismos y inercias es muy necesario. Y Mm. luego lo que sí que creo es que, del mismo modo que hablaba antes de la fuerza creadora, según a quien tengas al lado, tu propia fuerza despierta de un modo u otro. Y en este sentido no es que el empoderamiento te venga de fuera, pero sentir la fuerza de otra persona a tu lado despierta o puede despertar tu propia fuerza. Luego, para mantener la llama encendida, es donde creo que solamente puede venir de dentro a fuera. Me encanta. Y eso nos lleva a lo importante que es ser muy soberanas de quienes me rodeo, a todo nivel, Vale. presencial, en mis tribus más, mis vínculos, mis relaciones, online y offline, digamos. O sea, también como de quienes me rodeo en Instagram o en LinkedIn, a quienes estoy escuchando todo el tiempo. Y en la vida personal también, porque concuerdo contigo en que em, el poder personal, que es algo que activamos desde adentro, tiene un componente energético muy grande, ¿sí? Y esa energía sí se vincula mucho y se mueve para un lado o para otro en función de con quiénes estoy, de cuál es el Ujú, estímulo que estoy recibiendo, qué es lo que estoy viendo, escuchando. Y ahí siento que hay una soberanía que podemos reclamar, que creo que llevo tiempo mucho en eso, como en cómo ujú, podemos escoger y diseñar, cuáles son mis redes, mis tribus de las que yo quiero ser parte, quiénes no ujú, quiero escuchar más. ¿Por qué? Porque no me hace bien. O esta sí, porque me hace bien, porque me tracciona, me mueve hacia lo posible, ¿sí? ujú, Como, ujú. Sí, para eh, mí ahí hay un criterio que es muy físico, es una brújula interna muy corporal. Cuando algo llega y te impacta o te roza, porque no siempre todo tiene que ser como un impacto brutal, que va al final, mira, es muy interesante cuando trabajas con el cuerpo, estamos esperando todo el día como grandes fogonazos, grandes revelaciones y en el cuerpo todo es muy sutil. En esa sutileza y cuando aprendes a escuchar las señales, ves cómo las cosas, las personas, los lugares, las circunstancias te hacen responder o posicionarte de una cierta manera. Y entonces ahí te vuelves selectiva, ¿sí? Y aprendes también a cerrar, a abrir, a responder, a reaccionar, a quitarte del medio directamente sin ningún sentimiento de culpa y a dejar fuera también, sin ningún sentimiento de culpa. Sí. ay, me Y encantó creo que esa, esto es muy eso que necesario, ¿eh? trajiste de la sutileza. Mm, Siento que es un contrapunto a lo grandilocuente, que era lo que yo un poco te traje cuando mm, decía esta creencia como de que, en el fondo, estamos no sé, en el caso de nosotras que somos autónomas, que somos emprendedoras, que lideramos nuestros propios proyectos. em, yo lo que más constato en mi camino es cómo mi avance, mi progreso, mis transiciones han sido infinitamente sutiles. Pero mi mente ha estado por mucho tiempo esperando grandes batatazos, el proyecto, no sé, el programa que iba a mm. ser como todo lo que... Entonces, claro, finalmente esa dualidad entre una cultura, un mundo que me está diciendo, tú tienes que apuntar a ser una startup de alto rendimiento que va a escalar en no sé qué, ¿cachai? Como Ha cambiado hasta el versus, acento. versus la vida, que es sutil, que uno va avanzando, como mi frase que tengo así acuñada, es como mi mantra este año, sin pausa y sin prisa. Ujú. Es Pero es sutil, me encantó que hayas traído lo de las sutiles. También me lo que voy a anotar porque no tengo papel en este minuto. Justo estoy en mi escritorio, está todo lejos. Traté de mirar y dije, ya no me voy a mover de acá, lo voy a anotar en el celular, pero estoy anotando esto. Em, y pensando en esta mirada que tú tienes del empoderamiento, que
es algo que se activa desde adentro, pero que también tiene un movimiento con el afuera. ¿Qué crees tú que tiene que ocurrir? ¿En qué contextos o qué tiene que pasar para que las mujeres conecten y activen su poder personal? Y aquí pongo el foco en las mujeres, pensando en que en verdad tenemos una experiencia diferente a la de los hombres. Mm. Mira, para mí, y justamente también para bajar todo esto del plano racional o de las ideas, yo necesito sentirlo y lo siento cuando lo experimento dentro en el cuerpo. Por ejemplo, para mí la idea de estabilidad es muy diferente a la experiencia de estabilidad. La idea de fuerza y de esa fuerza bien dirigida, no contra algo, sino para algo, que se empieza a asemejar a mi idea de el poder para algo, es una experiencia nuevamente que yo puedo sentir en mi propia organización interna, en mi sistema musculoesquelético, en mi sistema nervioso, en cómo todo eso se coordina. Mi estabilidad mental, lo mismo. Todos tenemos una percepción de lo que es la inestabilidad mental. Cuando se estabiliza y se conecta con el cuerpo, nuevamente vuelve a aparecer una fuerza. Y cuando puedes situarse en ese estar en ti, pero en tu propio cuerpo, emerge un empoderamiento o un poder que tú ya luego decides cómo y hacia dónde movilizas. Y cuando tienes eso, tienes una experiencia que no olvidas. Y cuando las ideas y esa mente que es muy ágil y va y viene y se pierde a veces ahí en muchas vueltas y revueltas, la contrastas con esa experiencia, encuentra una pausa y vuelve a algo que es real y que es tangible. Y esto especialmente, si hablamos de las mujeres y hablamos hoy día con lo que estamos, con todo lo que estamos viviendo en términos de cambios, cada vez las cosas son. Mira, tú has empezado la entrevista con la pregunta acerca de un objeto. Hoy día casi todo es intangible, casi todo está en la nube. El otro día leí una frase que me pareció buenísima, que decía, antes vivíamos entre la tierra y el cielo, hoy vivimos entre Google Earth y la nube. Casi todo es muy poco tangible, muy abstracto. Esto a nosotras, que somos tan del cuerpo, tan del propio ritmo, tan, mira, ahora, el otro día me preguntabas acerca de la edad, tan de los grandes cambios. Si nos vamos del cuerpo, nos vamos. Y es que ya hay muchas cosas que nos sacan de nuestro propio cuerpo. Desde el cómo tenemos que vivirlo, sentirlo, pensarlo, parecer. Es brutal. O sea, hay una violencia ahí grande, ¿no? Por eso yo, si estuviéramos juntas y me dijeras, ¿cómo? Te diría, ven, vamos a sentirlo. Y desde ahí. Luego creo que también es muy importante estar atentas a esa observación de qué se mueve a nuestro alrededor, porque creo que una cosa que nos falta a muchas es ser plenamente consciente del valor que aportamos a la conversación. Y en este sentido de darnos la palabra, de invitar a otra conscientemente a que tenga un espacio que pueda llenar y que pueda llenar con sus ideas, con sus pensamientos, con el tiempo necesario para desarrollarlos, sin que nadie la interrumpa, por ejemplo, la explique cómo tienen que ser las cosas, la corrija y todas estas pequeñas cositas que te van literalmente encogiendo. María, me quedé pegada en esto de que para poder conectar con mi poder tenemos que sentirlo y sentirlo en el cuerpo. ¿Cómo podríamos, pensemos en mujeres que están viviendo la vida, no sé, a lo mejor no danzan y quizás no hacen actividad física, o a lo mejor sí, caminan, ya, todas caminamos, eso es algo que todas hacemos, más o menos, pero ¿de qué manera quiero tratar de aterrizarlo? Porque a mí me cuesta, que tú sabes que yo soy bien acá, como, claro, yo te podría decir, hoy, yo este último tiempo he aprendido que si yo bailo,
con intención, puedo conectar con lo que mi cuerpo me quiere decir. Ya, pero ese es un ejercicio, es una meditación activa que hago, que tiene un... Vale, vale, pero vale un momento. ¿Tú según estás sentada ahora, puedes sentir ahí el culo apoyado a la silla? Sí, sí, lo siento, lo siento. ¿Sí? Puedes sentir tus pies, si están apoyados de puntillas o quizás cruzados. Ese es tu cuerpo ahora, en una actividad de la vida. Hablar, conversar, mm, cocinar, estar en la computadora. O sea, no hace falta, el cuerpo no hay que ir a buscarlo a grandes actividades específicamente pensadas para ello. No, no, es justamente la gran recuperación es en estas pequeñas cosas. Ahora, sígueme hablando y sigue atenta a ese peso tuyo apoyando en la silla, sin tener ni siquiera que estar muy recta, muy bien colocada, no hace falta. Simplemente que lleves la parte de tu atención a esa parte de tu cuerpo, que es tu pelvis, a la dureza de la silla, o si tienes un cojincito, a lo blandito del cojín, y continuemos conversando. Es difícil, ¿eh? Tú te crees que es algo muy simple lo que me estás diciendo, pero no es tan Pues simple. vuelve a pensar en la pelvis. No, no, sí, el ejercicio de la doble conciencia, de estar en la conversación y ir chequeando mi cuerpo, lo entiendo y lo puedo vivir, lo estoy viviendo en este minuto. Sin embargo, cómo eso me habla o cómo yo leo eso para conectar o ser consciente de dónde está mi poder, ahí, esa es la parte que es más Es adelante que, que la conciencia. vale, tu poder, pues yo por lo menos, esto claro, cada una como lo experimentemos. ¿Dónde va a estar mi poder más que aquí, en mí, ahora, en estar toda en una pieza? ¿Cuándo yo siento que pierdo mi poder? Cuando esas piezas empiezan a disociarse y mi cabeza va por delante y casi lo podemos sentir que va por delante y el cuerpo se ha quedado por detrás. Mm. Ahí es cuando el poder está, pero algo pasa. Y eso que algo pasa, pues es diferente para cada una de nosotras. A veces es temor, a veces es memoria, a veces son memorias que vienen de muy atrás, a veces es anticipación, pueden ser muchísimas cosas, pero ahí cuando notas que empiezas a estar separado, parada, empiezas a perder fuerza y la capacidad de dirigirla y de actuar. Mm. Te voy a reparafrasear porque quiero chequear si ahora que te escuché esta última parte se me armó como no una frase, pero sí me llegaron las palabras que en mi entendimiento creo que conectan con lo que tú nos estabas proponiendo, que es que para activar nuestro poder personal necesitamos sí o sí conectar por nosotras mismas, estar consciente, estar en mí, sentirme. Solo con eso, solo cuando eso ocurre, sin nada más, ya estoy activando porque tengo el foco puesto en mí, porque me estoy viendo, porque estoy sintiendo si tengo un dolor y me puedo hacer cargo. No, lo contrario, para mí lo contrario del poder es un poco cuando soy víctima, cuando todo está afuera, todo depende de la afuera, de que alguien me lo... y nada de mí. Para mí el poder personal es cuando yo tengo una oportunidad, yo tengo ciertas manijas que puedo mover, ciertas agujas, si puedo mover la aguja. No sé, me hizo ese sentido como del verme, como que la conexión con el cuerpo tiene que ver con que yo tengo la impresión, lo viví en mi vida muchos años, muchos años de mi vida, y creo que es lo que la cultura nos ha hecho a las mujeres, es que nuestro foco estamos hacia afuera, estamos, nuestra atención, nuestra energía, nuestro tiempo está puesto en eh, el cuidado, satisfacer, estar al servicio, como que un poco se nos enseñó a validarnos desde ahí. Y cuando me pongo como parte como, sí, como parte de, yo también, empieza a ocurrir la magia.
Ahí yo activo porque me veo. Y cuando me veo ya no me puedo hacer la desentendida de lo que Mm, pasa o de lo que puedo hacer. No sé, como me fui por sí. las ramas. Bueno, y también cuando dices, se nos enseñó a validarnos desde ahí, pues, ojalá, a veces te diría, nos validásemos al menos desde ahí, porque que muchas veces eso se toma hasta por sentado. Y luego eso, y porque, bueno, nosotras también hemos hablado del contexto profesional y pues seguro que muchas personas que nos escuchen después también relacionan estas conversaciones no con lo personal, sino con lo profesional. Todo esto luego se extiende a lo profesional, Mm. porque no hay realmente tal separación, ¿no? Entre lo personal y lo profesional, entre quién yo soy yo, en mi trabajo, en mi vida, en mi familia. Y sí que creo que hay esta necesidad de, al final, de estar en una pieza, en una misma, de estar integrada, como persona, ¿eh? Ya luego como mujer, pero como persona. Porque si ahora parafraseándote yo a ti, para ti el poder tiene que ver con tener capacidad de agencia, ¿no? Poder hacer, poder movilizar. Y al final, ¿qué vas a movilizar si es que lo que mueves es el cuerpo? Ojo, el cuerpo también puede ser palabra, puede ser una mirada. No, no Mm. estoy hablando de bailar, no estoy hablando de tener una condición atlética o una determinada figura. No, 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 no. Es la energía vital. Si es que además cuando te falta, todas sabemos enseguida que dices, uff, estoy, ¿y cómo decimos? Estoy como apagada, ¿no? Me ha pasado un camión por encima, qué abatimiento. Y el gesto es ese, ¿no? Como, uff, hacia abajo, no hay. Cuando hay vitalidad hay un avance de la energía hacia afuera y hacia afuera, pero no en el sentido de salirnos de nosotras, sino de progresar, de moverte. Para mí eso está muy ligado a lo que yo describiría cuando siento que estoy en mi fuerza, ¿no? En mi capacidad de poder hacer. María, cuando partimos esta lista de la conversación en torno al poder personal o al empoderamiento personal, tú me decías, eh, ¿te sientes empoderada? Sí y no. O sea, en algunas cosas sí y en otras cosas no. Em, Está bien si como que nos compartes un poquitito como de algunos ejemplos, un poco también para que las personas que nos escuchan puedan ver Vale. en sí mismas también, como, puede Ujú. ser, digamos, como que tiene que ver con la dualidad también, creo. Ah, mira, son ejemplos de, al final de desintegración o de disociación. Eh, yo me sé la teoría y luego en la práctica, en el momento crítico, zasca, tiro por otro lado. Por ejemplo, yo he redefinido también las relaciones que establezco profesionalmente. Hay un punto de mí que sigue siendo demasiado amable. Digo, pero demasiado amable, ¿para qué? ¿Vale? Le podríamos llamar complacencia, no liarla, no querer, yo no bueno, no liarla, ¿sí? Entonces, ay, pienso un poco más de la cuenta acerca de si me callo, de si lo digo, de si cuándo lo digo, de si nos... ¡Pum! Fatal. Ahí ya me he perdido la teoría, me la sé. Pero en la práctica, en determinadas circunstancias, ¡zas! Se lía. Bueno, se lía no, la lío. Este es un ejemplo que creo que muchas personas se podrán identificar con él. En la vida personal, pues parecido. Situaciones en las que hay una parte de mí que dice, pero, ¿cómo dejas que pase esto? Y otra parte que dice, vamos a tener la fiesta en paz, ¿sí? ¿Qué vas a adelantar? Pero no lo hace desde un lugar de yo decido no decir nada porque quiero tal, tal, tal. No, es más, es ir buscando, al principio se utilizaba una expresión que ahora no recuerdo, pero como es ir buscando los rincones, no los recovecos, el bueno, pues ya me voy acomodando. No. Claro, luego si tienes hijas en casa, pues también te preguntas mucho. ¿Qué ejemplo? Observas cómo responden. ¿Qué está calando? ¿Qué están haciendo ellas? ¿Qué historia están haciendo ellas a partir de la historia que ven?
Y es bonito ver que no todo es un calco, que crean su propia historia. A veces tienen las cosas, yo muchas veces puedo mirarla y ver más, puedo aprender. Y de hecho es la posición que tomo. Me callo, observo y aprendo. Digo, vale. Esto no sé cómo es allí, porque jo, al final todas tenemos nuestro contexto y el contexto puede ser sumamente personal, ¿no? Pero te decía hace un rato que converso con amigas acerca de esa moto que nos compramos de pequeñas, ¿no? Que supuestamente nuestra generación pues ya tendría que estar un poquito más en su sitio, empoderada. Y sin embargo, si miro alrededor, puedo decir que muchas hemos vivido circunstancias que nuestras madres no vivieron ni de lejos. Mm. Y sin embargo, nosotras digo, pero ¿a qué época hemos retrocedido? Esto, esto da para María, muchas horas y muchos ejemplos, pero eso ya entramos en cosas muy, muy has albores. hablado varias veces de la edad, de nuestra etapa, etcétera. ¿Te incomoda si te pregunto cuántos años tienes? No, ¿Cuántos años tienes? 49. 49. ¿Y tú a esta etapa de tu vida le llamas de alguna manera? Por ejemplo, yo hablo de yo estoy en la segunda mitad de mi vida. Esta es mi narrativa. Ahora hay muchas, digamos, o ninguna, pero Pues no creo. No le tengo puesto un nombre. O sea, no le tengo puesto un nombre y hablo de ella todos los días, pero no le tengo ok. puesto un nombre como la segunda mitad de mi vida. No, creo que para mí ahí hay como este referente de los 50, por las cosas que he oído a otras amigas, por las cosas que estoy experimentando, pero no le tengo puesto un nombre. ¿Y qué es lo que, qué es lo que más valoras de esta etapa de la vida? Ay, chica, la madurez. Suena muy tópico, pero la, el saber encajar las cosas, el tener el seniority, esto valoro. Hace poco me definieron así en el trabajo, me dijo, jo, es que tú eres seniority. Y mira, me entró una cosa por dentro de reconocimiento de decir, pues sí, y además me está cayendo muy bien que me lo digas. Así que tiene que ver con esto, la madurez, el pozo, el saber colocarte las cosas, el que ya, bueno, no hay tantos dramas y los claroscuros están más colocados. La parte heavy de este momento es el cambio físico, que me parece que hay que hablarlo también. Bueno, físico y todo lo que trae que no es físico, Que es emocional, sí, que es cerebral. emocional, que es hormonal, que tienes la cabeza días centradísima y otros días que dices, pero ¿qué me está pasando? Sí, en cierto modo es como, me hace pensar mucho en nuestra adolescencia, en la parte de los primeros años de esta adolescencia, por toda la parte del cambio, de los cambios del organismo. Y de momento no lo vivo como una pérdida, lo vivo como algo que se cierra y algo que se abre, de momento. Ok, hay un libro, no es que me voy a tener que mover porque necesito compartirlo, pero obvio que no lo voy a encontrar ahora. No, no lo tengo acá. Pero hay un libro que te voy a recomendar y les voy a recomendar a quienes nos están escuchando que se llama La mujer renovada. Mm, Te lo voy a mandar después, pero en verdad que para mí ha sido un antes y un después. Es una propuesta totalmente diferente y además desde el femenino, no desde lo masculino, ujú, de entender esta etapa humana y fisiológica de las mujeres. mm. Primero porque desde la ciencia está comprobado que se genera una renovación cerebral de alto impacto, que se traduce, entre otras cosas, se potencia la creatividad, la cantidad de mujeres que hacen lo más importante de su vida. Ah, Después de lo que tanto. nosotros conocemos como menopausia, esta mujer lo que hace es que dice, no quiere que volvamos a hablar de menopausia, quiere que hablemos de la renovación.
Ese concepto, digamos, como una posibilidad. Bueno, ahí hay algo, y sí estoy de acuerdo contigo en que es algo de lo cual tenemos que hablar. Pucha, yo hace 14 años que tengo menopausia. O sea, me la mamé sola, me la banqué solísima, sin, creo que Mm, supe varios años después de haber tenido bochornos invalidantes, y eso era un bochorno, porque ni siquiera eso sabía, a ese nivel de ignorancia. mm, Así como, claro. sí. Querida, y aquí voy pimponeando, porque ya entre que vuelvo atrás, ¿qué rol han jugado en tu experiencia de vida? Y aquí estoy, como tú decías, entendiendo la vida como eso integrado, que es la que somos, implica mi profesión, el desarrollo de mis intereses, mi vida personal, etcétera. El ser parte de redes, de tribus, de comunidades, como... Mm. A ver, que te estoy hilvanando. Pues mira, yo siempre he sido un poquito llanera solitaria. Esto no quiere decir que sea ni asocial ni que no me relaciones con grupos, pero dentro de un grupo a mí me vas a ver moverme por los márgenes y fuera. Y creo que ahí me relaciono muy bien con los grupos y traigo cosas muy buenas al grupo. Cuando estoy dentro del grupo, a veces mm, mi ritmo es otro, ¿vale? No se acomoda tan fácilmente. Pero justamente fue este reto que tú sacaste hace unos meses que cuando lo vi, dije, ¡ay! En ese momento algo se abrió. Ya venía de hacía tiempo pensando, digo, yo no soy una persona de grupos, pero sí soy una persona de redes, porque las redes permiten otro tipo de contacto, una conversación más íntima, como la que estamos teniendo nosotras hoy, diferentes niveles también de contacto y compromiso, pero que se pueden sostener con mucha honestidad, sin que tenga que ser todo, todo, nada, nada, o muy seco, muy profesional, o de repente amiguísimos. No, permiten una relación que es muy honesta y a mí me gusta. Y con este reto tuyo, la verdad es que lo disfruté mucho, desayunábamos juntas cada mañana y me dio para empezar también a dar una forma. Hacía tiempo una amiga me había hablado de cómo ella estructura a las personas en círculos en su imaginario, ¿no? Y yo la escuchaba y decía, pues sí, lo veo, pero no lo conecto. Y a raíz de estos audios empecé a armar círculos y de hecho este fin de semana, por ejemplo, he estado renovando, ¿no? Como esta idea de círculos y de qué, cómo veo yo cada círculo, cómo de cerca, cómo de lejos, quién está en cada círculo. Y ahí me doy cuenta del tejido de estos últimos 2 años que ha aparecido nuevo, mucho en presencial, porque en parte de lo que estaba haciendo, y creo que esto también es algo que hacia lo que vamos, ¿no? Es como a reactivar estas conversaciones, no presenciales necesariamente de poderte tocar, que está fenomenal, ¿no? Pero como lo que tú decías al principio de nuestra relación, que no nos hemos puesto cuerpo nunca, pero nos lo pondremos algún día. Pero la intimidad de la conversación ya se da. Y luego también, si te digo, me ha servido mucho para separar el ruido de lo digital. Es decir, creo que también a veces vivimos con un espejismo de estar cerca de mucha gente y de estar muy conectados y qué va, es un aparato, es este cacharro. Y al otro lado hay personas humanas, pero a veces, más que como personas, es un ruido. Y yo necesito un poco de... Me encanta lo que trajiste, María, porque efectivamente cuando hablamos de redes o de tribus o de... A mí la palabra que más me gusta y me inspira es tribu, pero no es una palabra muy... Todavía tiene muchos detractores que la encuentran una palabra muy pachamámica, como muy como si fuera como... em, sin embargo, me encanta cómo desarrollaste, como desde que dijiste, yo no soy muy de redes, no soy muy de grupo", porque claro, yo puedo en mi red, en mi entramado, en mi tejido, puedo ser parte de muchos grupos, agrupaciones, asociaciones, yo lo soy, por ejemplo, Ujú. Sí, sí, lo sé. pero están también quienes su mayor talento está en cultivar los vínculos uno a uno. Ujú. Esos vínculos también se entraman, también se tejen.
no grupal, es decir, lo que me gusta que aparezca para también quienes nos están escuchando es que hay muchas maneras de ser social, hay muchas maneras de hacer red. No hay una única. No necesitamos tener 10.000 seguidores en nada. O sea, no, eso no es. Y de hecho, cuando te escuchaba hablar como esto de lo que viene efectivamente yo siento que estamos todos valorando lo presencial de una manera diferente post pandemia, que también nos ha llevado eh, a mayores niveles de presencia cuando estamos en lo presencial también. Eh, Fíjate que me hace mucho sentido que lo que viene en términos de cultivar redes, de tejer redes, tiene que ver mucho con la intimidad. La Mm, intimidad tiene que ver con la presencia y tiene que ver también con la recurrencia. Yo no puedo generar intimidad si te vi una vez y no te vuelvo a ver nunca más. Eso no es intimidad. Eso no, la intimidad requiere, se cultiva, ¿sí? Se cultiva y el cultivar no es una cosa de once in a lifetime, es algo que yo hago sutilmente. Mucho del cultivar es muy sutil. No requiere que nos encontremos a una hora determinada, ¿no? ¿Sí? Pero claro, pero sí me hace mucho sentido lo de la intimidad. Y me encanta escucharte que te nutrió mi táctica, que es el recurso que compraste. Cuando te presenté no dije esa parte, que yo también he sido tu mentora en networking con sentido. sí. Sí, porque además tú y yo nos conocimos, bueno, nos conocimos en un grupo de networking, de hecho, Exactamente. y esto es una cosa que siempre he visto muy clara de ti, esta parte social y cómo vas tejiendo y desarrollando, y lo observo, ya te digo antes que, pues esto, está el poder ver el talento de las personas, yo digo, vale, es una persona que hace esto y lo hace de corazón y de un modo natural, pero con mucha inteligencia, o sea, tampoco te veo como que te vas cargando en tu, sabes, a la gente a tus espaldas, no dejas de moverte a tu propio ritmo y esto lo valoro mucho. Y por esto cuando salió este reto, no sé si lo llamaste reto, ahora no recuerdo, pero para mí el networking con sentido tenía mucho sentido escucharte ahí. Hago un breve alto en nuestra conversación para contarte de qué se trata este reto del que habla María, que en verdad no es un reto, sino una mentoría digital que he creado con todo mi corazón y mi experiencia. Mi táctica, que así se llama, nació de mis más de 30 años haciendo networking con sentido y aprendiendo de grandes referentes. Estoy convencida de que el networking es mucho más que intercambiar tarjetas o tener muchos contactos. Es la habilidad de estos tiempos y es urgente que le prestemos atención y sobre todo intención. Seguro que tú, al igual que yo, quieres sentirte parte de algo, conectar con personas que te inspiren y con quienes puedas crecer. Sé que quieres contribuir y ser un aporte al mundo, pero también sé que a veces nos sentimos solas, dudamos de nuestro potencial o no sabemos por dónde empezar o por dónde seguir. En mi táctica te enseño las 5 tácticas fundamentales con las que yo cultivo mis vínculos y voy tejiendo mi red. Lo haremos de una manera súper práctica y flexible a través de un formato que a mí me encanta, un podcast privado. Durante 5 días vas a recibir un mail diario con el acceso a un audio donde te explico cada táctica, te doy ejemplos concretos, tips, alertas y desafíos para que pases a la acción. Lo mejor de todo es que los puedes escuchar cuando tú quieras y cuantas veces quieras. Con mi táctica vas a activar tus redes, nutrirlas y reconectar con personas que son importantes para ti. Quiero que sepas que cuando conectamos y nos encontramos humanamente, cuando tenemos vínculos vivos y nutridos que cultivamos con intención y cuando se da esa hermosa reciprocidad entre dar y recibir, ocurre magia. Encuentra toda la información de mi táctica en el link que está en la descripción de este capítulo o en mi cuenta de Instagram. Volvamos a nuestra conversación. Querida, en esto de, bueno, que tú describías de cómo tú vas más por el margen y más en el afuera aportas y en la intimidad sientes que te mueves mejor, em, qué te funciona mejor? Po- y aquí me quiero ir quizás más como a lo práctico, como cuáles son los formatos, las formas, los movimientos Ujú. que tú ocupas para cultivar tus vínculos o tus relaciones.
que finalmente van tejiendo tu red, Ujú. pero a nivel más vincular, digo, como... Bueno, yo creo que esto es muy personal y aquí es donde si hablamos de movimientos es muy importante que cada uno conozcamos bien el nuestro. ¿Ok? Yo hablo desde el mío y no es muy generalizable porque, bueno, porque cada uno somos como somos. Pero a mí, por regla general, iniciar conversaciones se me da muy bien. Y lo hago desde un lugar que es tan... Mira, el otro día te cuento como ejemplo, pues si quieres ejemplos, este es uno. Estaba con una amiga aquí en el lugar donde vivo y estábamos comiendo pipas sentadas en un banco. Pasó una persona a la que ella hacía muchísimos años que no veía. Se puso a hablar y yo deduje que esta persona es funcionario de prisiones. Y en un momento dado sentí una pregunta como de, oye, ¿y cómo es? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y de repente fue ver cómo él se abría, porque yo creo que no mucha gente le pregunta acerca de su trabajo, pero para mí es que el interés era genuino. Yo puedo iniciar conversaciones así con mucha facilidad. Entonces, cuando siento honestamente que hay algo en un perfil, en una persona, en la calle, que me llama la atención, me resulta fácil poder hacer una mirada, un gesto, un comentario que involucra al otro. Y a veces esa persona se abre y otras veces para nada. También hay que estar dispuesto a esto, Mm. a darte cuenta de que esa energía a veces tiene mucha capacidad de abrir y otras no. No es ahí, no es en ese momento y no pasa nada. Entonces, lo que a mí me funciona es abrir conversación cuando realmente mi olfato, mi gusto me dicen que con esa persona hay algo. Es así. Y ya te digo, a veces me pasa con, no sé, últimamente tengo bastante dosificada mi presencia en las redes, pero me puede pasar en un perfil en Instagram o en un perfil en LinkedIn, que es otro contexto a veces más arduo, ¿no? Y luego también, si te digo la verdad, me doy cuenta de que acabo estableciendo conversaciones, especialmente cuando hay eventos profesionales y pues con las personas que son singulares, con los que están ellos mismos en los márgenes, con los que su cabeza va a 1000 por hora, que no acaban de encajar del todo, pero no porque sean desencajados, ¿eh? ¿Me entienden? No les falta muchas veces y acabamos hablando. Ay, me encanta, me encanta. Ese es un tema que hoy día me tiene súper como entusiasmada, comprometida, como mostrar, como compartir, primero que hay muchas maneras de tejer vínculos, que tenemos que encontrar la propia. Y yo soy una convencida que vincularnos es un must. Vivir esta vida, transitar el camino solo, sintiéndonos que no hay apañe, que no hay sostén, que no tengo referentes, que no tengo compañeros de camino, es algo que no le deseo a nadie. Y entendiendo que eso puede significar que voy a eventos gigantescos si me siento como pez en el agua o no voy a ningún evento, pero igual soy consciente y con intención, le pongo intención a cómo voy cultivando mis vínculos. Que yo siento que ahí hay algo que tiene que ver también con el poder personal, digamos, de intención. eh, pero sí, es un tema Sí. muy Mira, apasionante. me ha recordado, te puedo contar un momentito. ¿Sí? Vamos Sí, bien. dale, dale, dale. Una pequeña anécdota, pero pues lo mismo, ¿no? Cosas que salen así cuando te oigo hablar. A la hora de tejer vínculos, me has recordado a una amiga que ya falleció hace unos años y ella me contaba cómo, pues bueno, con sus vecinas, porque eran vecinas, no se refería a ellas, a todas ellas como amigas, pues por la mañana iban juntas a lavar al río, por la tarde se cuidaban los niños una a la otra y cuando habían terminado salían a la calle a hacerse trenzas. Mm. Y ese poder, esa hermandad, porque al final es esto, una vecindad, hermandad, el poder contar una con otra, eso sin que vayamos a idealizarlo, porque supongo que ahí sucede de todo. La Obvio, intrahistoria no obvio. necesariamente es siempre, pero, jolín, qué Sí, diferencia, ¿no? totalmente, totalmente. Querida, para la próxima pregunta te quiero poner un contexto también, te quiero compartir un contexto.
Yo también desde hace algún año estoy muy atenta como a conocer y a observar qué hace que las mujeres nos sintamos completamente orgullosas de quiénes somos, de cómo vivimos, de lo que hacemos, de cómo yo hago lo que hago, ¿sí? Ujú. Como que siento que no es lo común. Parto de ahí. También en el contexto es, siento que no es común sentirnos completamente orgullosas, que al revés, solemos Mm, criticarnos, vivir más desde la frustración, etcétera. mm, Y ahí yo como que se me ha transformado como en un compromiso en contribuir a que, ¿de qué manera yo puedo contribuir a que todas las mujeres con las cuales yo me topo logremos conectar con ese orgullo, ¿sí? Y, y cuando pienso en la emoción del orgullo no tiene nada que ver con el orgullo prepotente o pedante, ese orgullo que es como que te miro para abajo, sino con ese orgullo que nace del centro del corazón, que se te pone la piel de gallina, que es como ¡oh! Esa euforia de lo logré, lo hice, como di ese paso, no sé, como es como un orgullo que a mí me emociona hasta la médula. ujú, Entonces te quiero preguntar a ti, ujú. desde ahí, ¿qué hace que tú te sientas completamente orgullosa de ti? ¿O cuándo te has sentido completamente orgullosa de ti? Pues mira, desde fuera, una cosa que me ayuda mucho es el reconocimiento sincero, que a veces no necesita ni palabras, ¿eh? Es más una presencia que crea un espacio para dejar que lo que ha sucedido, algo que, no sé, que he dicho o que he hecho, reverbere. Tenga ahí estos silencios, por ejemplo, que tenemos en esta conversación. Y creo que esto enciende algo que me permite a mí poder hacer lo mismo, sostener este espacio para ver qué es lo que se ha creado. Ya no que he creado yo, sino que se ha creado a través de mí. Y después creo que esta pregunta tiene mucha chicha, ¿eh? Porque hay un punto como nuevamente volviendo al cuerpo y a sentir, de dejar sentirme o de dejarme sentir bien profundo qué significa haber puesto ciertas cosas en el mundo. Un proyecto, una casa, una hija, una planta. O sea, volvemos al mismo, no tienen que ser grandes cosas, pero es que todos estamos creando, todos estamos haciendo, ¿no? Y no nos paramos a veces, y no tiene que ver con nuevamente, con la prepotencia o con el irte colgando, no, no, sino simplemente con contemplar. Antes hablabas de cultivar, ¿no? Yo sé que te gustan las plantas porque te he visto ahí algunas fotos en Instagram de tus ventanas, ¿no? Pues eso, el cuidado de estas plantas y poder contemplar cómo crecen. O sea, para mí son las cosas sencillas, ¿eh? Para también decirte. Y si tengo que pensar en cosas más, en reconocimientos más explícitos, pues los que me vuelven al cabo de los años, ¿no? Cuando me encuentro a alguien por la calle y me dice, oh, qué bueno verte. ¿Sabes? No hay día que no dé clase que no me acuerde de ti, por ejemplo. Oh, esto me emociona mucho por la huella que vamos todos dejando y por cómo esa huella también va pasando a otros sin que tengas ni idea de qué pasa y está bien así. Pero cuando te la enteras, pues emociona. Qué emocionante. Y tu cuerpo mostró esa emoción, quiero decir. ¿Sí? ¿Ha Cuerpo, visto? no, sí, se ha visto, se ha visto, se ha visto. Querida, ya estamos llegando al final de esta conversación. Podríamos estar horas, pero bueno, todo esto tiene, obvio, Todo tiene un siempre fin. paso, siempre me paso mucho de lo que es mi propósito, porque lo que me han dicho, que la estadística dice, da lo mismo. Encuentro que es un regalo para cada una de las personas que nos escucha poder ser parte de esta conversación también. Vamos a cerrar con otra tradición que tiene el podcast, que es que tenemos una playlist en Spotify que se llama Temas de Mujeres con Tema, en la que Ujú. cada entrevistada nos ha compartido una canción significativa y que la conecta en el sentido que sea. ¿Qué canción nos traes tú y qué significa para ti? Uy, uy. Me vienen dos.
Te ¿Ok? comparto una de Bruce Springsteen, Blood Brothers, que aparte de tener un significado personal grande, pues de mi relación personal, tiene algo en su música y en su letra que me hace pensar pues muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy, ¿no? Habla de, bueno, de los recuerdos de la infancia y de dónde estás en la edad adulta, de qué ha pasado con aquellos hombres y mujeres que jugaban en lo alto de la montaña y después la vida ha venido y les ha dado unos cuantos revolcones y ya te das cuenta de que las cosas no son blanco y negro, sino que hay muchos tonos de grises, de la perseverancia, del cuidado, de Ah, que hay promesas que haces de pequeño que luego te distancian, pero internamente siempre hay un, o siempre, internamente vas haciendo nuevos blood brothers, nuevos hermanos, hermanas de sangre. Y esa me mm. encanta. Y la otra es de Jocelyn Pock, Migrations. Y es que esta mujer es, hace bandas sonoras y no sabría cuál coger porque me encantan todas, pero Migrations tiene algo que es muy sensual y me vuelve loca. Y después te las voy a pedir por WhatsApp porque no Yo sé te si... las mando Bien, luego. no se ve. Y ya antes ya de despedirnos formalmente, te quiero invitar a lo que llamamos palabras al cierre, donde nos puedas decir a las personas que nos están escuchando lo que tú quieras como un regalo de despedida. Mm. Pues mira, quizás como palabra de cierre dejaría esta pausa que acabo de dejar para que cada una de vosotras pudieseis escuchar cómo esta conversación reverbera y se siente en vuestros huesos. No por la conversación en sí, sino por lo que llevas tú dentro, que resuena con ella y que quizás ahora recuerdas, quizás ves por primera vez, quizás te emociona, quizás te conmueve, quizás te impulsa y estaremos, creo que Vale y yo, muy contentas de poder ponerte en movimiento. Y muchas gracias por la invitación, por el tiempo compartido, por la atención y por la sororidad. Muchas gracias a ti, querida María de Marcos. Para ti que nos estás escuchando, gracias por haber nos acompañado hasta acá. Recuerda seguir el podcast, ponerle a la campanita, ponerle las 5 estrellas, todo lo que permita que podamos llegar a más personas. Compártelo con esas personas que tú creas y sientas que esta conversación las va a poner en movimiento, como nos decía María. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.